conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracia sublime es. Agradecemos siempre a Dios la oportunidad de llegar al hogar de cada uno de ustedes por este medio. Agradecemos también a Dios la oportunidad que nos dio como Ministerios Verbo de participar de una reunión general el viernes recién pasado por la noche, y a la vez esperamos que una gran cantidad de ustedes se hayan unido al tiempo de ayuno que inició sábado en la mañana y lo terminamos hoy domingo a las 7 de la mañana. Una gran oportunidad para, como parte de Ministerios Verbos, pero también como parte de toda la iglesia de Jesús en esta nación y en el mundo entero, unirnos en oración, unirnos en ayuno para clamar por nuestro país, para clamar por nuestra tierra, para clamar por las naciones del mundo, por supuesto para también clamar por toda la iglesia de Jesús en Guatemala y el mundo entero, y también por nosotros y nuestras familias. Apreciamos
el espacio que hay delante de Dios y su presencia, con ese trono abierto, la puerta está abierta, el canal de comunicación está abierto para con Dios, para continuamente estar delante de Él y clamar por misericordia para nosotros, para nuestro país y para todas las naciones del mundo, para toda la humanidad. Así que como parte de la unidad ministerial en Verbo, estamos compartiendo este mensaje, una reflexión acerca de volvernos a Dios, y que está basada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, conocido por todos, y que cada vez que yo lo leo acostumbro poner en contexto ese versículo 14 con el versículo 13, porque de ahí nace la exhortación, el ánimo, el consejo bíblico, el consejo de Dios a nosotros como parte del pueblo de Dios para poder volvernos a Él y hacerlo de todo corazón. Así que quiero leer los versículos 13 y 14 del segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Está hablando Dios, el escritor pone estas palabras en bocas de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, es decir, Dios está diciendo, en otras palabras, si es que yo por estos medios quiero tratar con la humanidad y con mi pueblo, es Dios quien está poniendo esta condición. Y en ese contexto está el versículo 14, muy conocido por todos. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. 4 cosas que vamos a hablar, 3 de ellas rápidamente, y en la última vamos a concentrar más. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Considerando lo que Dios ofrece como una promesa, si como pueblo de Dios tomamos estas acciones y esa actitud que Él nos está pidiendo, considerando esas bendiciones, ¿verdad? Dios va a oír desde los cielos cuando clamemos, lo busquemos y oremos a Él, perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Bien vale la pena considerar el hecho que como parte del pueblo de Dios somos responsables de volvernos a Dios, que es el tema de esta reflexión. Y como dije, los primeros 3 puntos, porque hemos hablado con amplitud como iglesia local de ello en otras ocasiones, los voy a pasar rápidamente para luego concentrarme en el último. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillarse literalmente es rendirse, doblegarse, agacharse, tomar el lugar que nos corresponde delante de Dios. Eso es lo que literalmente es humillarnos, reconocer que en nuestra capacidad nosotros no podemos hacer muchas cosas, aunque podamos hacer algunas, y que necesitamos a Dios. Significa tomarle el lugar que nos corresponde delante de Dios, estar conscientes que estamos relacionándonos con el creador del universo, con el sustentador del universo, con aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que cubre su soberanía los planes generales de la vida para toda la humanidad. Humillarnos es tomar el lugar, la posición que nos corresponde delante de Dios. La segunda cosa, y orar. Orar en la Biblia, en lo que hemos aprendido de una manera simple, es comunicarnos, hablar con Dios, y no solo hablar con Dios, sino permitir también, como parte del tiempo que hacemos de oración, permitir y dar un tiempo para que Dios nos hable, para que Él nos guíe. Como pueblo de Dios, los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, y la Biblia dice que Él nos va a guiar a toda verdad, que Él nos va a recordar las cosas que Jesús enseñó, que Él nos va a revelar las cosas que están por venir. Y orar es precisamente eso, comunicación con Dios. Y en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pablo a los de Tesalónica, Él los anima a orar sin cesar, es decir, a mantener una actitud continua de estar pidiendo y clamando delante de Dios. En el Evangelio de Lucas hay una exhortación y se compara la oración. En una ciudad había alguien que necesitaba que le hacían justicia, una señora, un juez injusto, pero esta señora, esta viuda, venía continuamente delante del juez: hazme justicia, arréglame los papeles, arréglame esta situación. Entonces dice que el juez injusto, viendo la insistencia de esta señora en que le arreglara las cosas, dijo: para que no me siga molestando, esa es la actitud que tomó el juez, yo le voy a arreglar esta situación. Y entonces el evangelista dice: no hará mismo
lo mismo Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche. La oración debe ser algo puesto delante de Dios en todo tiempo. Que nuestra oración, que nuestras oraciones por nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro país, la humanidad, suban continuamente delante de Dios para que Él pueda escuchar nuestra oración. Oración continua. Y la tercera cosa de esta reflexión que voy a tocar rápidamente también tiene que ver, dice, y buscar en mi rostro. Si buscan mi rostro. Buscar el rostro de Dios quiere decir literalmente buscar su presencia. Es decir, acogernos a Dios a través de la oración, a través de la meditación, a través del ayuno, a través de apartar un tiempo para estar con Él, la lectura de la palabra, y entonces conocemos a Dios. Buscar su rostro tiene ese sentido, buscar su presencia, porque mientras más conozcamos de Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de la meditación de Él, más vamos a conocer su voluntad y poder caminar en la vida haciendo las cosas que a Él le gustan y que a Él le agradan. Es intencionalmente buscar su presencia, conocer su voluntad y por supuesto caminar en ella. Y el último punto que toca el libro de Crónicas, que es en el que yo me quiero concentrar, tiene que ver con el hecho de que ya vimos, si se humilla mi pueblo, lugar de dependencia, nuestra posición delante de Dios, orar, que debe ser en todo tiempo continuo, buscar su rostro, buscar su presencia, conocer su voluntad. El último es, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí es donde yo quisiera concentrarme, poner un poco más fuerza en esta reflexión, porque podríamos preguntarnos también, ¿necesita el pueblo de Dios arrepentimiento? ¿Necesita el pueblo de Dios volverse a Dios? Volverse a Dios significa que lo ha dejado retornar a Él. Pues la invitación del segundo libro de Crónicas tiene que ver con eso. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Si se humillan, si oran, si buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Volverse a Dios en arrepentimiento. Hay la doctrina de arrepentimiento de obras muertas. Por ejemplo, si pensamos en el arrepentimiento inicial o primario que todo ser humano tiene que manifestar delante de Dios, tiene que ver con el hecho cuando tú y yo nos dimos cuenta de nuestra necesidad de Dios, porque reconocimos nuestra condición de pecadores desde que nacemos. Ahí viene esa semilla de maldad, de apartarse de Dios, de pecado en el corazón. La necedad está ligada al corazón del muchacho. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles. En otras palabras, nacimos con esa semilla de pecado en el corazón. Fuimos concebidos así. Hay un salmista que dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, los seres humanos, cada ser humano necesita un momento, un día, un punto esencial en su vida en el que reconoce su condición de pecado, de pecador, se arrepiente delante de Dios, y a eso le llamamos el arrepentimiento inicial, la conversión. Le podemos decir, el momento que nos volvemos de todo nuestro corazón a Dios, reconocemos que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar, tomó nuestro lugar, Él llevó su cruz, pagó el precio en la cruz, resucitó entre los muertos, después de haber entregado su vida y derramado su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y nosotros, arrepintiendo de nuestros pecados, en ese momento somos perdonados de nuestros pecados, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y pasamos de muerte a vida. Ese es el arrepentimiento inicial, el reconocimiento de cada persona, que cada persona tiene que hacer, que necesita un Salvador y por supuesto también un Señor. El momento de la conversión o del nuevo nacimiento. Y por supuesto, de ahí en adelante, los hijos de Dios adoptados por medio de Jesucristo necesitan mantener una actitud de arrepentimiento continuo, y esa es la actitud del creyente que lo lleva a reconocer continuamente su necesidad de Dios, y particularmente cuando falla, cuando peca, cuando sabe que hace algo que no le agrada a Dios, y el Espíritu Santo lo redarguye, lo convence de la necesidad de arrepentimiento. Quiero buscar en el Nuevo Testamento para poner base a este arrepentimiento continuo en la primera carta de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, permítame un momentito, capítulo 1, y vamos a leer esto.
Voy a empezar a leer del versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Dice el escritor Juan: si decimos que tenemos comunión con Él, estamos hablando que ya somos hijos de Dios por adopción, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y luego dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya nacimos de nuevo, ya fuimos perdonados, pero aquí está hablando de una comunión continua con Dios. Y como fruto de eso, cuando hacemos algo incorrecto y pecamos y le confesamos a Dios, como vamos a leer en un ratito, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice el 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, todos podemos cometer una falla, cometer un pecado. Y luego dice el 9: si confesamos nuestros pecados, arrepentimiento por lo que cometemos, arrepentimiento continuo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice el 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, la Biblia nos enfrenta a nuestra necesidad continua de Dios cuando cometemos alguna falla delante de Dios. En el libro de Apocalipsis, hablando del arrepentimiento continuo, yo quisiera volvernos a Dios. Estamos hablando como pueblo. Apocalipsis capítulo 2, yo quisiera leer esto también. Apocalipsis capítulo 2, y quiero leer del 4 al 5. Dice: pero tengo contra ti, está hablando a un grupo de creyentes, a la iglesia en Éfeso. Dice: pero tengo contra ti, contra esos creyentes de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Y le dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Un llamado de Dios a su pueblo, a sus hijos, para arrepentirse. En este caso, porque habían abandonado, habían dejado en su corazón de amar, de dedicarle a Dios toda la fuerza del corazón. Has dejado tu primer amor. Haz las primeras obras. En otras palabras, estaban haciendo cosas, buenas obras, pero ya no con la actitud correcta, con la motivación correcta. Un llamado al arrepentimiento continuo. Y vamos a ir más adelantito en Apocalipsis capítulo 3 para una última base, por lo menos una escritura en cuanto a este arrepentimiento continuo. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 3:3: acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. De nuevo un llamado a los creyentes: y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, hay un llamado de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios a nuestra conciencia para estar velando continuamente de ese llamado de atención de Dios a vivir en un arrepentimiento continuo cuando le fallamos a Dios. ¿Necesitamos como hijos de Dios y como pueblo de Dios arrepentirnos, volvernos a Dios? Claro que sí. A esto le podemos llamar con libertad arrepentimiento continuo. Quiero hacer mención aquí de algunas cosas del Antiguo Testamento, hablando del llamado de Dios para Israel, su pueblo, y que espero, el anhelo en mi corazón es que tú y yo hayamos leído con mucha frecuencia la Escritura. Yo probablemente no voy a ir a ese pasaje literalmente, pero quiero recordar esto. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a su pueblo literalmente a arrepentirse, por ejemplo, de idolatría. Y ya hemos aprendido que idolatría no solo necesariamente son imágenes de la creación o de personas que nos alejan de Dios, sino idolatría es cualquier cosa o persona que se pone antes de Dios. Ese es un ídolo, el que ocupa el lugar de Dios. Dios llamó a su pueblo a dejar la idolatría y nos llama también a nosotros a no tener ningún tipo de ídolo en el corazón. Algunos hacemos o pueden hacer de sus padres los ídolos, de sus hijos los ídolos, de un amigo un ídolo, del dinero, del éxito, del buen nombre. Se pueden hacer ídolos en el corazón y entonces quitamos a Dios del lugar que le corresponde en el trono de nuestro corazón. Dios también en el Antiguo Testamento llamó a su pueblo a alejarse de corrupción de muchas maneras. Pervirtieron el derecho, no eran justos en su trato con los demás. Dios llamó a su pueblo a
arrepentirse de obstinación, de orgullo. El pueblo quiso con mucha frecuencia caminar en sus propios caminos, a su manera, no a la manera de Dios. Y por supuesto también en la Biblia hay un llamado al pueblo de Dios, a nosotros también, Dios nos lo está haciendo hoy, a no adquirir las costumbres de nuestra cultura, de nuestro país o de los entornos donde estamos, que no corresponden a la voluntad de Dios revelada en su palabra. El libro de Jueces es muy típico en ese tipo de cosas. Una y otra vez Dios levantó jueces libertadores, le llamamos también, para que el pueblo de Dios caminaba bien mientras había un libertador, moría el libertador y el pueblo de Israel otra vez se alejaba de los mandamientos de Dios, empezaban a caminar en sus propios caminos. Venía un tiempo de desgracia, podría decirlo, de sufrimiento, de crisis, hasta que surgía otro libertador, de esclavitud también. Venía un libertador a llamar a liberar al pueblo de la esclavitud de otras naciones, a sacarlos a libertad, a caminar otra vez en Dios, y caminaban con Dios el tiempo libertador y luego otra vez se corrompían y se alejaban de Dios. Hasta hay un pasaje en Jueces que dice: en aquel tiempo hubo un momento en que no había juez en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Hay un dicho popular que dice que cada cabeza es un mundo, pero como pueblo de Dios no podemos hacer que nuestra cabeza sea un mundo. Nuestro entorno, nuestra perspectiva de la vida debiera estar basada en Dios y lo que Él nos ha revelado en su palabra, basada y centrada en que Jesucristo debe ser el Señor, el dueño de nuestra vida y quien dirige nuestra vida. En el Nuevo Testamento también ya leímos algunos pasajes de Apocalipsis donde Dios nos llama al arrepentimiento, ¿verdad? Llama a nosotros como pueblo, a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, a vivir en el primer amor, a hacer las primeras obras. Si usted y yo recordamos, en mi caso hace 40 y pico años que Dios tocó mi corazón, yo nací de nuevo, Dios me perdonó, y que he tratado de mantenerlo en medio de las luchas ya de 40 y pico años, esa fuerza y ese anhelo de estar con Dios, significando con ello meditar en la palabra, significando con ello buscar los tiempos de comunión con los hermanos, significando con ello la dedicación y el amor hacia Dios, congregarme en los tiempos. En el principio cuando yo asistía al grupo en el que me congregué, había reuniones los lunes en la noche, ahí estábamos, aunque a veces nos costara regresar a Ciudad Vieja o pedir jalón, a veces nos daban jalón o lo que fuera, pero nosotros veníamos con mis hermanos en la fe, con Pedro, con Roberto, con Robin y con otros, y jueves en la noche también veníamos. A mí me costó, lo he contado en otras ocasiones, venir domingo porque tenía el fútbol en un lugar, un ídolo en mi caso, que no venía los domingos porque tenía que jugar fútbol. Si jugaba a las 8, a las 10, a las 12, a las 2, a las 4, no importaba, yo no venía a la reunión hasta que Dios tocó mi corazón y me hizo ver que había endiosado tanto el fútbol que lo puse antes de las reuniones dominicales. Tuve que aprender a hacer ese espacio por mantenerme en mi primer amor, o seguir o cultivar el primer amor, de darle ese espacio a Dios para mis reuniones dominicales, que en aquel tiempo eran a las 10 de la mañana. Hay un llamado en el Nuevo Testamento también entonces a caminar y a vivir para Dios. Y quiero recordar un pasaje hablando de si tenemos algo como pueblo de Dios de qué arrepentirnos, en el libro de Colosenses, que quisiera leer, porque también hay un llamado en la Biblia a todos los creyentes a hacer morir lo terrenal, lo carnal también llama la Biblia, es decir, las cosas que en nuestro corazón, en nuestro interior se rebelan contra Dios, a hacerlo morir. Y a propósito quiero leer Colosenses 3 del versículo 1 en adelante. Dice el escritor retando a los que están viviendo para Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego dice: porque habéis muerto y vuestra vida, lo que realmente debe ser nuestro vivir diariamente, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego da estos consejos, hablando como pueblo de Dios: vaya si no tenemos cosas de qué arrepentirnos o qué buscar a Dios y ponernos a cuentas. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y miren lo que empieza a decir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales dice, porque ya nacimos de nuevo, ya nos convertimos, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora, porque este es un proceso de madurez y crecimiento continuo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y mire, cosas que tenemos que dejar, que a veces si no nos cuidamos inundan nuestro corazón y se manifiestan en nuestra vida. Dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia, dejen la blasfemia, dejen las palabras deshonestas de su boca, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, es decir, mueran a lo terrenal, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, ese es el proceso de transformación continua, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el versículo 2 en adelante, los consejos que nos da es: vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y termino leyendo el 14. Y sobre todas estas cosas dice: vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Mire, tantas cosas de las cuales tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Así que déjeme ir terminando esta pequeña reflexión en cuanto a volvernos a Dios y esa necesidad que tenemos como pueblo de Dios de arrepentimiento continuo, de convertirnos de nuestros malos caminos, mencionando algunas cosas que Dios a través de la Biblia y un recordatorio para nosotros nos está diciendo también. El pueblo de Dios dice, hay una parte en el Antiguo Testamento que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, se alejaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Alejarnos de Dios. ¿Y será que nos alejamos? Bueno, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, sí, pero muchas veces dejamos de las prácticas que son sanas, ¿verdad? Hay una exhortación en el Nuevo Testamento, por ejemplo: no dejen de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. Y yo le he añadido, a veces jugando un poco, algunos tienen por mala costumbre. Uno debiera congregarse. De hecho, nosotros como congregación, como iglesia local, nuestra única reunión general es domingo en la mañana. ¿Qué nos cuesta, diría yo, pagar el precio un par de horas por ir a una reunión, ¿verdad? Dos males ha hecho mi pueblo: alejarse de mí, fuente de agua viva, y cavar cisternas rotas para sí. Hay otro llamado de atención en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a veces tenemos que arrepentirnos, lo digo con dolor en mi corazón, por nuestro poco interés en la oración, por nuestro poco interés en el ayuno, por nuestro poco interés en meditar en la palabra de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no alimentamos nuestra vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene material para recordarnos y enseñarnos, entonces lo que hacemos es morir. Y morir no literalmente que nos van a enterrar, sino simplemente cuando llegan los momentos difíciles no sabemos qué hacer en la vida ni qué decisiones tomar, porque no conocemos a Dios ni conocemos su palabra. Hay otro llamado de atención en el Antiguo Testamento que siempre me ha llamado la atención: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que al final de cuentas cantar, alabar a Dios es bueno, claro que sí, pero lo más importante es que nuestro corazón esté ahí presente. Este pueblo de labios me honra, en otras palabras cantan, pero su corazón, yo lo conozco, porque al final de cuentas lo que él dice, Dios conoce el corazón de cada ser humano, pero su corazón está lejos de mí. Y es por eso que hoy, en estos tiempos que apartamos ya el viernes, ayer y hoy, haciendo esta reflexión, en el fin de noviembre, si Dios nos da la vida, daremos el mismo proceso: un viernes, un sábado y un domingo. Y primero Dios, si nos da la vida, para diciembre, el fin de diciembre, haremos lo mismo también, orando, ayunando, reuniéndonos, buscando el rostro de Dios, porque Dios está invitándonos a volvernos a Él, a volvernos de todo corazón. Dios siempre está pendiente de su iglesia, pendiente de su pueblo, y tenemos pendientes también algunas cosas como pueblo de Dios. En lo personal, al servirles a ustedes como iglesia local y al ser parte de Ministerios Verbo, pero también reentendiendo que soy parte de una iglesia, toda la iglesia de Jesús, otros ministerios en esta área donde nosotros nos congregamos en nuestras instalaciones, hoy en el Jardín de Eventos en Jocotenango, pero en Guatemala y el mundo entero. Yo reconozco que soy parte de la Iglesia Universal, y como Iglesia Universal y como Ministerios Verbo y Ministerios Cristianos tenemos un pendiente: la unidad de la iglesia.
Tenemos que respetarnos unos a otros, tenemos que honrarnos a unos a otros. Tenemos pendiente hacer lo que Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Tenemos pendiente mucho de que la gente nos conozca por nuestro fruto, no por nuestras palabras, sino por nuestra vida. Porque Jesús dijo también: por sus frutos los conocerán. El árbol bueno produce fruto bueno, el árbol malo produce fruto malo. Así que tenemos pendiente de dar mucho más fruto que honre a Dios. Y otro pendiente que tenemos, porque a veces dejamos de hacerlo, es compartir de Jesús a todos aquellos que lo necesitan. Es decir, predicar el evangelio, predicar en Jesús las buenas nuevas de salvación que Dios en Cristo, en su muerte y en su resurrección, ofrece a todo ser humano: perdón de pecados y vida eterna. Claro que como pueblo de Dios, como parte de la iglesia, necesitamos volvernos a Dios y hacerlo de todo corazón, con la esperanza de alcanzar misericordia. Si nos humillamos y buscamos su rostro y oramos y nos convertimos de nuestros malos caminos y lo hacemos a la manera de Dios, Dios ofrece perdonar oír desde los cielos, perdonar nuestro pecado y sanar nuestra tierra. Padre, queremos darte gracias por ser un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan bueno, Señor, que aun cuando a veces nos alejamos o damos un paso en falso, siempre estás pendiente de llamarnos al arrepentimiento, porque quieres recibirnos, porque te interesamos, porque diste lo mejor que tenías en tu corazón, a tu Hijo único, por amor a nosotros, y por amor a nosotros lo darás todo también. Así que hoy, Señor, terminando estos días de reflexión en las diferentes iglesias locales Verbo, los que se están reuniendo en este momento, los que se reunirán a la tarde, Señor, pedimos que los bendigas y los llenes. Te damos gracias por estar unidos de corazón. Y Padre, recíbenos, perdónanos. Queremos humillarnos con todo nuestro corazón delante de ti. Queremos mantener una actitud de oración continua, buscar tu presencia, buscar tu voluntad, buscar tu rostro y caminar conforme tú quieres. Y también, Señor, convertirnos de nuestros malos caminos, para que tú nos oiga nuestra oración desde los cielos, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Bendecimos las comunidades donde vivimos. Bendecimos Zacatepeques, bendecimos Guatemala y bendecimos desde este lugar cada nación del mundo. Extiende tu amor sobre nosotros, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
this sky.